Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos llegando hoy día al fin de esta semana, acompañándoles como siempre con temas de nuestra historia, de nuestro patrimonio, nuestra cultura, desde las artes, justamente acompañándolos aquí en Radio Universidad de Santiago 94.5 FM para la reflexión, ¿no? Temas que nos llevan a distintas áreas, a distintas disciplinas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra actualidad. El día de hoy vamos a estar conversando aquí en el programa sobre una publicación que está por salir, está en la puerta del horno. Ya vamos a revisar los detalles. Se llama Rastros y Gestos de las Emociones, Desbordes Disciplinarios, que es una serie de artículos de diferentes disciplinas de las humanidades que justamente nos llevan al mundo de las emociones, ¿no? Cómo se ha visto, cómo se ha mostrado, qué se ha pensado de las emociones en diferentes contextos de nuestra historia. Nos van a acompañar Macarena Cordero Fernández, Pedro Moscoso Flores y Antonia Biu. Ellos son parte del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de empezar a conversar con ellos, los voy a dejar con música para luego empezar con esto.
Pedro Moscoso Flores y Antonia Biu son académicos y también son integrantes del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a estar conversando de este proyecto que se ha convertido en una publicación, Rastros y Gestos de las Emociones. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio USACH. Gracias a ti, Rocío, por la invitación. Gracias. Un gusto estar con ustedes esta mañana y cuéntenos cómo es que surge este proyecto, porque se estudia desde diferentes disciplinas, pero es un tema, por así decirlo, difícil de rastrear, me imagino, con documentos, con la rigurosidad de la investigación que ustedes manejan. Sí, primero gracias por la invitación, es un gusto estar acá. La verdad es que, sí, esto es un tema que nosotros ya habíamos estado trabajando. Surge de una inquietud, me parece que una inquietud compartida, ¿no? Que surge en un espacio de trabajo, y está referida efectivamente, como tú bien señalabas, al trabajo del Centro de Estudios Americanos. Nosotros ya habíamos hecho algunas actividades en un centro relativamente nuevo y nos surgió la posibilidad de generar este seminario interdisciplinar, considerando un poco todas las inquietudes, ¿no? De aquellos quienes organizamos esto, pero también de personas que sabíamos que estaban trabajando los temas. Y me parece que un poco el espíritu de este trabajo, que primero fue un seminario interno y que luego devino en este libro, tenía que ver justamente con poder pensar el problema de las emociones desde distintos lugares, ¿sí? En la academia se trabaja de manera bastante compartimentada, hay mucha frontera disciplinar y el espíritu de nuestro trabajo siempre ha tenido que ver un poco con romper con eso, ¿no? Entonces de ahí surge este evento, ¿no? Que luego, frente a la calidad de las propuestas, del trabajo que se hizo, nos surgió, digamos, como la inquietud, la idea de transformar esto en un libro para poder compartirlo. Generalmente uno piensa que se investiga cosas más tangibles de alguna manera, pero las emociones se abre todo un campo, ¿no? Yo no sé si desde mi profesión uno como que mira poco para atrás, lamentablemente, pero la emoción no es algo que esté ahí como constantemente como objeto de estudio, ¿no? No, por lo menos para mí era un campo nuevo. En el caso mío y de Antonia, fuimos primero convocadas en un proyecto que es de la Universidad Católica y nos quedó gustando y nos dimos cuenta que era posible, por lo menos desde el ámbito de mi disciplina, que es la historia, poder rastrear las emociones, y pese a que son documentos muy formales en el caso mío y que casi todos los que estamos, digamos, desde la perspectiva histórica, en las cuales, digamos, las fuentes son formales, están súper establecidas, pero uno puede ver entre medio baches y se da cuenta que hay una expresión de una emoción, de que hay una palabra distinta y que eso está transmitiendo alguna idea. Y lo interesante acá fue que pudimos compartirlos entre literatos, filósofos, historiadores, pero no está tampoco el libro estructurado en que viene la parte historia, la parte literatura o la parte filosofía, sino que efectivamente se hizo el ejercicio de entrecruzar y de poder generar, digamos, artículos que estuviesen con los marcos teóricos de los otros. Y eso yo creo que es, digamos, el gran plus, porque generalmente los libros cuando son interdisciplinarios viene como la parte de biología, la parte de historia. No, acá están absolutamente entrecruzados. ¿Es difícil? Sí, para mí fue un ejercicio, por lo menos yo estudié mucho. Me consta que la Antonia también, porque Pedro ya estaba metido en las emociones de antes que nosotros, estaba experimentado. Y la verdad que ha sido una experiencia muy grata, muy bonita, y darse cuenta que, claro, que uno puede encontrar, uno intuye que están ahí esas emociones. Lo que pasa cuando uno empieza a trabajar de manera profesionalizada es distinto, porque empiezas también a empatizar con los personajes, con los sujetos que están tras esa fuente. Y en el fondo se produce una situación bien particular, porque están las emociones de los sujetos que están hablando en los documentos, y está también la propia percepción de uno, que empieza a empatizar y dice, bueno, ¿estaré interpretando bien, no interpretando bien lo que están tratando de transmitir estas personas? Uno piensa que siempre ha sido igual y no, pues en realidad no es un tema que uno se pregunte mucho. Uno cree que el ser humano ha sido igual y ha podido expresarse o sentir lo mismo desde que está en este planeta. Sí.
Sí, pues cada época también desarrolla como sus registros de las emociones, sus maneras de leer la emoción, ¿cierto? No, tampoco propusimos un eje cronológico, entonces también hay resonancia de cómo esas distintas épocas conviven y la manera de entender las emociones. Y una cosa que a lo mejor este libro no intenta hacer una reformulación teórica, ¿cierto? Del campo de estudio de las emociones y qué sé yo, pero para la gente que no está tan cercana a estos temas, parece increíble, pero la literatura, la historia, la filosofía están totalmente influenciadas por el paradigma científico, ¿cierto? La investigación, lo sabemos, por todos los organismos que la apoyan, CONICET, nos obliga a nosotros a hablar en lengua, de alguna forma, y estamos hace mucho tiempo hablando desde un paradigma científico cuando hablamos de estos temas. Entonces, parece, quizá para alguien que no conoce esto de cerca, pero hablar de literatura y hablar de emociones en la literatura, hoy en la Academia Chilena es un gesto rupturista, digamos. No parece, ¿cierto? La poesía, qué sé yo, de todo, uno pensaría que es el afecto ahí, pero la crítica y la investigación sobre esos temas ha sido muy científica. Totalmente, cierto. O sea, de hecho, hasta Marco en el de la biología y de la psicología se han tenido que aplicar acá. O sea, Maturana, Varela, claro, la Susana Bloch, desde la perspectiva de la psicología, están presentes en estos artículos, porque hay una parte, digamos, que es cultural y hay una parte que es también absolutamente fisiológica en relación a las emociones. Entonces hay cosas que cambian, las percepciones pueden ser distintas en una época u otra, cómo toman el dolor, o cómo la expresan, etcétera. Pero sí, el marco es más bien científico, por no decir totalmente científico. Claro. Yo igual creo que en eso, o sea, por lo menos la intención del texto es un poco marcar un punto en relación con eso, ¿no? Es algo con lo que nosotros tenemos que convivir a diario, digamos. O sea, este ejercicio, digámoslo, de traducción, ¿no? Que es lograr de alguna forma insertar el ejercicio de reflexión, de pensamiento, de escritura dentro de un marco, ¿no? Y un marco que no solamente parte del mundo intelectual, sino que dentro de un marco académico, ¿ya? Y eso impone otra serie de exigencias, ¿no? Pero también, y esto es una discusión que yo creo que ya está, no es nueva completamente, ¿no? Dentro incluso del marco de las humanidades, de las ciencias sociales, que tiene que ver también con ciertas rupturas paradigmáticas, porque se ha visto que efectivamente las ciencias sociales y las humanidades responden a otra serie, digamos, de dimensiones, digamos, de trayectorias que no tienen que ver necesariamente con el paradigma cientificista, digo. Y en este caso podríamos pensarlo, digamos, desde una lectura racionalista. Me parece que eso es lo interesante porque la posibilidad, por lo menos en la intención, ¿no es cierto?, tiene que ver con poder poner a dialogar, por ejemplo, ese dualismo de base que nosotros tenemos súper incorporado, ¿no? La idea de la razón, que se juega, ¿no es cierto?, en base a una serie de limitaciones subjetivas y objetivas, ¿no es cierto?, que puede ser cartografiado, que puede ser estructurado y ordenado, y las emociones que responderían a esta dimensión más bien irracional, ¿no es cierto?, más blanda, más interiorista, y que efectivamente pareciera no ser tan irrelevante de ser estudiada, ¿no? Claro. Pero hoy día hay mucha gente, y hay mucha gente dentro de marcos más, diría yo, trayectorias más críticas dentro de las distintas disciplinas, ¿no? Que están retomando esto, están pensando, por ejemplo, el tema de los afectos, entendido como afecciones, ¿no? En un sentido más filosóficamente spinoziano, ¿no? Que trascienden por mucho esa clasificación cotidiana de las emociones, que es muy objetivada, finalmente, ¿no? O sea, nosotros objetivamos nuestras emociones. Entonces, la idea de poner a circular los afectos, y en el caso de este libro como un gesto súper performativo que tenía que ver con lo que decía Macarena, justamente de no entregar un ordenamiento, ¿no es cierto?, no dar ciertas claves respecto de cómo leer el libro, ¿no?, sino invitar al lector a que pueda hacer el ejercicio de la forma que más le acomode y que pueda también de alguna forma derivar en cosas desde ahí, ¿no? O sea, los límites del libro, más bien, digamos, la rentabilidad, si se quiere, del libro, tendrá que ver con lo que se pueda hacer a partir de él, ¿no? Y no solamente con lo que ocurra dentro de él. Pero adentro de él sí están estas relaciones que no son del todo evidentes, ¿no es cierto?, que no son del todo causales, explicativas, etcétera. Entonces yo creo que ese gesto sería importante como dejar marcado. ¿Cuáles son los temas que están en el libro? Empecemos por ahí, ¿no? Como en esta diversidad que ustedes justamente están muchísimos temas. Están, lo estructuramos en cuatro grandes acápites, donde van 3, 4 capítulos de libro de cada uno. Y
Hay una que es la naturaleza, transgresiones. En el fondo fuimos viendo más o menos, ordenándolas por emociones que estuvieran relacionadas. Por eso también, digamos, por temática. Uno de los capítulos dice relación precisamente entre lo que son el miedo, el dolor, pero no necesariamente, digamos, que no está el artículo mío, que habla del dolor y el miedo, no está en el acápite de Pedro, que también habla del miedo, porque el miedo tiene relación, digamos, con las pestes, con las enfermedades, entonces la mirada es distinta. Y eso también es interesante, porque vemos también emociones similares, pero con perspectivas muy diversas entre nosotros. Lo mismo ocurre, por ejemplo, no sé, Mariana Labarca, que también trabaja, digamos, la locura, va en otro acápite porque también está viendo detrás de eso el dolor de la familia, cómo se va también medicalizando la locura a partir del siglo XVIII, pero la perspectiva es distinta. Entonces, es interesante porque se estructuró, digamos, todas las emociones se cruzan, lo que estaba recién diciendo Pedro, pero las miradas que tenemos cada uno de los autores es muy diversa entre sí, que a la larga también se vuelven a cruzar, pero es muy diversa entre sí. Entonces eso hace que sea bien como entretenido, encuentro yo, el libro, lo hace interesante. Digo, la referencia viene cerca, pero sí, efectivamente. No, pero obvio. Bueno, sí, eso un poco retomando lo que dice Macarena, ¿no? Esta idea de que el libro ha sido dividido por un tema casi como de, digámoslo, como de estructurarlo, ¿no? De algún modo, pero sin querer estructurarlo como por emoción. Ya, yo creo que eso es una clave tremenda, y la verdad es que nos pasó que nosotros tres reunidos, trabajando, pensando, ¿no es cierto?, intentando llegar a un consenso respecto de cómo agrupar, digamos, esta serie de trabajos que repito, yo creo que cada uno tiene un nivel de calidad importante, ¿no? Entonces, finalmente pudimos dar con ciertos significantes, ¿no es cierto?, que no tenían que ver con esta cosa evidente, que permitieran agrupar, ¿no? Y agrupar, digo, aquí no con la intención de decir que están todos vinculados unos con otros. Y eso es importante. Por ejemplo, sí. seguirte, el primer capítulo, naturalezas afectivas y emociones. Voy yo con Expresión y peste en Colchagua, va la María José Correa, que habla de una vía material enteramente nueva, los establecimientos termales como espacios emocionales en Chile. Ahí va también la Martina. Una emoción. Sí. Claro. Además, creo que el único artículo de emoción positiva en el libro. Va la Martina Bortiñón, que es literata, sincronizando afectos y sensaciones en Nostalgias de Luz, de Patricio Guzmán, y Delincuencia, Terrorismo, Desastres Naturales y Epidemia en el Gobierno del Miedo en Chile postdictadura, de Iván Pincheira. Entonces, ahí hay elementos que se cruzan, que no quiere decir que no se crucen con, digamos, la segunda parte, en la cual vas tú ahí, Antonia, creo, en la segunda parte. Sí, con registros corporales de las emociones, por ejemplo, es el otro gran apartado. Después formas emocionales de exclusión y después posibilidades afectivas de resistencia, por ejemplo. Esos son como ahí estarían los 4 grandes apartados del libro. Y bueno, y dentro de eso, ¿cierto?, como artículos que tienen que ver con historia, prehistoria cultural, o sea, también como no son dentro de la disciplina, por ejemplo, Martina Bortiñón, que escribe desde la literatura, pero ella trabaja ahí con un documental, con Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Y voy a diferir de ti, Rocío, porque no es todo negativo. Aquí, el de la Católica es el dolor. Nosotros podríamos haber sido tanto más negativos. Pero Martina, por ejemplo, trabaja con el asombro, que es y ese documental es una maravilla. Y trabaja, pero un documental triste en todo caso. Pero trabaja con los cambios de escala, como a nivel casi cósmico, y en el fondo lo que ella propone, ¿cierto?, es como trabajar cómo se cruzan los afectos del asombro y la compasión, la conmoción, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa interesante también con la escala desde la cual se piensan los afectos, ¿no? Así como... O el de Michel Sadler, que es sobre el parto, y habla del parto gozoso, que parece una locura, pero no lo es, digamos, y lo explica muy bien. Entonces sí, hay otra Sí. Mira, o el Club Sol de Pablo Toro, que es sobre miedo y rabia de los movimientos universitarios, cómo se pasa del miedo a la rabia, y esa rabia también se puede leer en forma súper positiva. O sea, Claro, una forma de agenciamiento. Digamos, político. ¿sí, no? Exacto, político. Claro. Sí. Exacto. Y también, por ejemplo, disculpe lo autorreferente, pero en el capítulo mío, que es sobre grafología, ¿no es cierto? Yo he venido varias veces a hablar de la revista Zigzag, aquí estoy trabajando la revista Zigzag, y trabajo pena y desdicha, pero eso que podría llevar a concluir lo que tú concluyes, ¿cierto? Está también como relativizado, porque lo pienso no como pena y desdicha,
dichas, sino que como conceptos de Walter Benjamin, ¿cierto? Y de Nietzsche, que están totalmente sacados de ese contexto. Al final no estoy hablando de eso, estoy hablando de legalidad. ¿Te fijas? Entonces, también se trata como de desplazar ciertas significantes, como decía Pedro, ¿cierto? Para generar toda esta resonancia que van produciendo algo en el lector. Eso es lo que nosotros queremos también, ¿cierto? Haciendo pequeños juegos. Este no es un libro que reconstruya y deconstruya las maneras de escribir en la academia, ni mucho menos, pero va generando todos estos juegos de sentidos y cosas Es el próximo, es el próximo, que esperamos que repercuta también en la experiencia que puede tener un lector que se acerque a esto. Bueno, además que son percepciones de las emociones que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que sí. Justamente lo que Absolutamente. ha variado la percepción que tenemos sobre las emociones a lo largo de nuestra historia. Los quiero invitar a escuchar música para que en el siguiente bloque conversemos justamente de las investigaciones de cada uno de ustedes y vamos ahondando en esto que, bueno, es positivo o da para pensar. Claro, mirarlo desde hoy, bueno, no es justo. Así que los invito ahora a que sigamos con música. Vamos a hacer una pausa en esta conversación para que nos cuenten más en detalle de qué tratan estos artículos que incorpora el libro Rastros y Gestos de las Emociones, estas investigaciones interdisciplinarias que nos dan una mirada justamente al mundo de las emociones. Los dejo entonces en compañía de la música. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con Macarena Cordero, Pedro Moscoso y Antonia Viu de la Universidad.
y desafíos, hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados, todo acompañado de la mejor música. Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Estación Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Estamos de vuelta esta mañana conversando con los académicos Macarena Cordero Fernández, Pedro Moscoso Flores, Antonia Biu, del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Están ahora publicando el libro Rastros y Gestos de las Emociones, Desbordes Disciplinarios, el tema del cual estamos conversando esta mañana, conociendo estas miradas desde las distintas disciplinas, la historia, la literatura y la filosofía, Pedro, ¿no? Sobre las emociones. Vamos a ir en orden aquí en esta ronda de la mesa. Macarena, hablas de la expiación y la peste en la zona de Colchagua, la ira de Dios.
Ese, por ejemplo, una emoción que parece que hoy día también nos en boga. Sí. Claro. Yo hablo desde el siglo XVIII y a partir de fuentes documentales relativas a la peste, a las enfermedades, que hay muchísimas, y en el cual la planteo no solamente como una emoción en cuanto al sufrimiento, el dolor que puede experimentar quien la padece, la familia de quien la está padeciendo y uno que está leyendo el documento que también está padeciendo el mismo dolor, sino también cómo es manipulada por las distintas autoridades en la época. Hay que pensar que los hospitales estaban a cargo de las órdenes religiosas y las órdenes religiosas de alguna manera manipulan esos sentimientos del dolor, etcétera, para que el enfermo vaya a expiar sus culpas para poder salvarse. Estamos hablando de la época en que la salvación es el fin último del ser humano. Y por otra parte, ¿por qué la ira? Porque cómo interpretan la enfermedad, y yo creo que eso hasta el día de hoy muchos lo pueden interpretar así, algunos dicen esto es un castigo divino. Eso también está presente en los registros del siglo XVIII, que algunos piensan que esto es, digamos, una señal precisamente por la culpa de los pecados que ha cometido, o bien también puede ser que alguien es muy santo y tiene que padecer estas enfermedades precisamente para acercarse al camino de Jesucristo. Entonces, volvemos a lo relativo, según cómo se mire este sufrimiento, puede ser o la ira de Dios, o puede ser camino de expiación, o bien el camino a la santidad. Yo el camino a la santidad lo traté, digamos, me quedé en la expiación y en la ira. Y en la manipulación, en el fondo, como las enfermedades, las pestes son también manipuladas por parte de la gobernación de Chile, digamos, desde el gobernador para abajo, como por la Iglesia, para poder hacer formas de modelamientos de comportamiento, de control social. O sea, entra el tipo enfermo en el hospital y evidentemente luego de esa enfermedad le empieza a decir, tú tienes que cambiar tu comportamiento porque esto es castigo divino, entonces tienes que portarte bien. Y se ha visto que algunos que logran salvarse, porque el hospital no es en esa época para sanar a los enfermos, sino que es más bien para acompañar a los enfermos, y logra salir vivo de ese espacio, que en sí mismo también es un espacio de disciplinamiento, están luego en cofradías o están en organizaciones laicales, porque agradeciendo a Dios, qué sé yo, pues se salvaron. Entonces hay todo un tema ahí también de cómo es manipulado esto por parte del enfermo, de quienes cuidan, de quienes están por sobre los que cuidan. Es interesante. Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? La culpa que mencionas, que también siento que es algo, lo tenemos pero en otros ámbitos, no la culpa respecto o en el mundo espiritual, sino que puede ser con cosas más de la época capitalista, vamos a decir, ¿no? Sobreconsumo de lo que sea nos da culpa. Y lo otro es que, claro, estos espacios, pues, como los hospitales estaban en manos de las órdenes religiosas, ¿no? Así es. De hecho, estoy ahora armando otro artículo, pero que está en relación a esto, porque lo menciona en este artículo, las imágenes, de qué manera están puestas dentro del hospital, qué imágenes están dentro de lo que es el hospital, y que precisamente todas dicen relación con el Arcángel Gabriel o con San José, la Buena Muerte. O sea, son todos santos que dicen relación con las enfermedades o con las pestes. Entonces, si eso no es moldear comportamiento y no es mostrarle un camino de expiación al enfermo, o sea, que lo que es. Y si uno ve al lado del hospital está el convento tiene otras pinturas. Entonces, claramente hay una significación detrás de ello. Entonces, es interesante porque precisamente hay una manipulación. Entonces, yo lo veo no solamente desde el dolor de los enfermos, sino que cómo se manipula eso, las pestes, etcétera. Doy cuenta, además, de los primeros procesos de inoculación que hay en Chile, todavía ya no la vacuna, pero pues estamos mediados y finales del siglo XVIII, e incluso los indígenas solicitando a Santiago que les envíen el sistema de inoculación. A contrario que se ha dicho que no hay, digamos, ninguna referencia respecto al mundo indígena, no, están súper claros y súper enterados, por favor vengan a inocular para que no tengamos las enfermedades. Entonces también uno ve el cambio cultural que se está dando también en relación a las pestes, o sea, todos están entendiendo que se podrían tal vez evitar. Todavía no estamos en el 19, qué sé yo, pero ya hay un cambio de mentalidad. Desde esa perspectiva es interesante, y yo creo que es una beta que hay que seguir, digamos, no solo yo, el que quiera, digamos, porque uno va viendo ahí de qué manera van también introduciéndose estos discursos mucho más racionalistas o más modernos, en los cuales ya ahí empieza a cambiar paulatinamente, súper lento, esta idea que ya no es la ira de Dios, sino que uno se puede enfermar porque hay una causa y efecto, digamos, porque me contagié. O sea, de hecho se da cuenta, ponte tú, creo que era Longaví,
en el cual cierran la ciudad porque hay alguien que está con viruela y claro, empiezan a cerrar la ciudad, tienen que quedarse todos adentro, aislar al enfermo, la ropa quemarla, o sea, ya son medidas que evidentemente vienen desde la Edad Media de quemar la ropa, etcétera, pero toman medidas para que no se expanda como una peste para todo el país. Pero ya de una manera, desde una perspectiva mucho más moderna, en el sentido que es más pública, claro. Claro. Y de hecho se inicia el proceso de lo que va a ser la medicina pública a partir de mediados del siglo XVIII. Claro. No solo arrodillarse para orar. Exactamente, o sea, no basta. No solo eso. Bueno, me queda pensando, yo hace poco que estuve en Brasil, que vivimos una histeria colectiva también, similar a lo que cuentan, ¿no? Con la vacuna, la fiebre amarilla. Exactamente. Sí, Bien es así, pero, o sea, similar. yo creo que hay ciertas cosas que no cambian, digamos, desde qué perspectiva las estás viendo, no, o sea, hay cosas que emocionales, la reacción frente a lo desconocido, porque ahí entra el miedo. Por eso también trabajo el miedo en ese artículo, porque la gente empieza a tener pánico, pavor a contagiarse, porque no es solamente él, es él, su familia, la muerte, lo desconocido, por mucho que se vayan a salvar, digamos, pero son sujetos que están de carne y hueso, que están ahí, que tienen intereses aún en la tierra. Entonces hay miedo. Y ese miedo es manipulado por las órdenes religiosas o por el mismo gobierno. O sea, tanto autoridades administrativas como eclesiásticas lo manipulan cada uno para sus propias finalidades. ¿Dónde sacaste todos estos datos? En el Archivo Nacional de Chile. ¿Pero hay archivos de los hospitales o de hay cómo? Archivos, sí, bueno, y de orden religiosa, pero hay inventarios, cartas del gobernador, en varios fondos varios, en Cabildo, en Real Audiencia. No, ha sido una larga tarea de pesquisa de documentos, de ir viendo qué órdenes hay, qué sé yo. Entonces, ¿están ahí? El Archivo Nacional está todo. O sea, el miedo ha dejado registro en diversos archivos. Seguramente, fondos. si yo hubiese trabajado esto hace 3 años atrás, no lo habría visto así. Claro. No lo habría visto así. Desde que en el fondo me puse a estudiar el tema de las emociones, empecé a entender e interpretar, porque esa es la labor también del proceso de traducción que hablaba Pedro, según también cómo uno está ya como formateado, qué es lo que está buscando dentro del documento. Claro. Y ahí uno empieza a darse cuenta, bueno, aquí hay emociones. O sea, el momento que dicen, vamos a cerrar la ciudad, es que están todos con miedo, pues si no, no la cierran. O desde Santiago están con miedo y dicen, ciérrenla porque hay alguien con una peste que es sumamente contagiosa e incurable. Quiero saltarme el orden que habíamos propuesto porque lo que comenta Macarena sobre su investigación también se relaciona con tu artículo, Pedro, Así ¿no? es, Porque desde sí. el punto de vista del control. Sí, no. Voy a intentar, digamos, en estos escasos minutos dar cuenta de cuáles son las similitudes y diferencias. Antes de eso, le quiero mandar un cálido saludo a mi colega y amigo Nicolás Fuster, porque yo escribí con él este artículo. Y además a todas las personas que han participado en esto, ¿no? Creo que no lo hemos hecho aún, pero sí, agradecerles, bueno, que en realidad, o sea, ha sido un tremendo aporte. Bueno, sí, mi artículo, a ver, es una propuesta que ha sido parte de un trabajo que lleva algún tiempo. Fue la fundamentación de un proyecto Fondesit que me adjudiqué el año pasado y que tiene que ver efectivamente con el tema del miedo. Ahora, la propuesta es una propuesta porque el miedo ha sido trabajado en la filosofía, digamos, tanto en la filosofía antigua como en la filosofía moderna. Escuchaba a Macarena y pienso en Hobbes, digamos, un poco, ¿no? A propósito de este uso, digámoslo así, racional, ¿no es cierto? Esta pasión racional que plantea Hobbes como un medio para alcanzar el fin, ¿no es cierto?, del gobierno, ¿no es cierto?, esta monarquía que está intentando justificar, que tiene que ver con asegurar, ¿no es cierto?, la supervivencia, la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Mi propuesta difiere un poco de eso y de hecho hago una suerte de guiño crítico, ¿no es cierto? Algunos quizás no estarían de acuerdo, pero bueno, esto es siempre una apuesta. La idea de dejar de pensar el miedo como una emoción, ¿no es cierto?, que puede ser evocada de cierta manera si es que se mueven ciertos hilos externos, ¿no? Porque esa ha sido una lectura muy naturalizada y muy universal respecto a lo que son las emociones y a lo que es el miedo en particular. Y hay líneas de análisis, diría yo, no solo en la filosofía, hoy día en las ciencias sociales, en la psicología. Yo lo sé porque yo estudié psicología, digamos, en mi carrera de base, psicología, ¿no? Y la sociología también, ¿no? Y tienen formas de enfrentar y han hecho, hay gente, digamos, que ha trabajado mucho estos temas
y que lo han hecho de una forma bastante buena, digamos. Ahora, metodológicamente instalados dentro de su campo disciplinar y con ciertos principios de base. Entonces la propuesta que aparece en ese texto, que es algo que todavía se está desarrollando como parte de la investigación, tiene que ver con repensar qué es el miedo, ¿no? Y rescatar algo que tú decías, ¿no? Un poco esta noción de historicidad respecto a las emociones, y que tiene que ver, digamos, con una suerte de patos, ¿cierto? Que efectivamente puede vivenciar a alguien en un momento de la historia a nivel sensorial, sensitivo, ¿no es cierto? Y cómo esa experiencia, en términos históricos, es irrepetible si la comparamos con otro momento histórico, ¿no? Y no solamente eso, sino que también el lugar que ocupa aquel que hace el relato, ¿no? Es decir, aquel que observa eso, aquel que lo analiza, aquel que escribe acerca de, ¿no? Aquel que lo está enunciando. Y yo creo que ese sistema de relaciones, digamos, va efectivamente variando, se va modificando. Por lo tanto, si ese fuera el punto de partida, entonces lo que hay que hacer es que hay que deconstruir un poco esta noción de miedo, ¿no? Y yo, bueno, eso lo vinculo con un tema que ya llevo trabajando algún tiempo, porque tiene que ver con mi tesis doctoral, que es el tema de la subjetividad. Yo he trabajado sobre la noción de sujeto en la modernidad. Me interesa mucho por mi formación de base, pero después por mis estudios en filosofía y en sociología, con un marco muy Foucaultiano, muy crítico, digamos, sí, pero pensándolo también desde distintos lugares, ¿no? Entonces, más que proponer esto de la emoción natural que es evocada por un mecanismo psicológico o que es manipulada por alguna entidad gubernamental, ¿no es cierto? Sería pensar más bien cómo el miedo tiene una función positiva. Digo, y positiva no en sentido moral, sino en un sentido de productiva, ¿no? Y existen elementos que no tienen que ver directamente con la emoción como tal, ¿no? Sino que son elementos laterales o heterogéneos, ¿no es cierto?, que remiten a otros campos que uno ni se imagina, que de alguna forma se articulan y se anudan de cierto modo en las sociedades contemporáneas para que exista una suerte de subjetividad fundada en rentabilizar el miedo, ¿ya? Este no es solo el problema de los terrorismos, ¿no es cierto?, y los gringos, ¿no es cierto?, haciendo toda la parafernalia para mantener a la población asustada. No es eso, digamos, ¿no? Y no digo que no pueda hacer eso también, pero yo creo que hay otros elementos, ¿no?, y que tienen que ver con los modos de asociación, ya como plantea Latour, ¿no es cierto?, los modelos de ensamblaje, ¿no?, que hacen que lo social, porque todo esto se juega finalmente lo social, tenga que ver con una suerte de espacio de posibilidades más bien de desplazamiento, ¿no? Y no lo que se ha tendido a hacer con lo social, y a propósito del miedo, a objetivarlo. Entonces una suerte como de materia, ¿no? Y se trabaja, y se trata, y se enuncia, y se percibe incluso, y eso sería como la tesis más radical, ¿no?, que incluso las percepciones, digamos, eso que uno siente en tanto una suerte como de objetividad, ¿no es cierto?, que está ahí, circula. Y se reniega justamente esa dimensión fluida, ¿no?, esa dimensión móvil, ¿sí?, que tiene que ver con todas estas conexiones. Entonces, es una apuesta crítica, sin lugar a dudas, pero no en el sentido de decir, bueno, estamos fritos, en realidad estamos encadenados y no podemos ir de ahí, ¿no?, sino justamente como una invitación a pensar críticamente, ¿no? Y la única forma de hacer eso es justamente, así muy rancerianamente, ¿no?, cuestionando los principios de base, ¿no?, que en este caso, ¿no es cierto?, hay una reflexión sobre qué es la política, ¿no? Cuáles son los principios que constituyen la política y que nos constituyen como sujetos políticos, por decirlo de algún modo. Entonces, esa es más o menos como la bajada. Lo siento, no sé si he logrado, digamos, dar cuenta de todo, pero bueno. Me da miedo. Bueno, un poco, sobre sí. todo ahora que hemos arrancado esta semana con nuevo gobierno, bueno, renuncia forzada de la cabeza de Carabineros, etcétera, ¿no? Uno se queda pensando en los miedos que nos han inculcado, bueno, aquí haciendo lo más local como chilenos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, vamos a reflexionar sobre... Solo un detalle, perdón, pero me acordé de una anécdota que me contó una profesora del Departamento de Literatura, una muy buena profesora. Estábamos conversando un detalle, ¿no? Ella estaba con su estudiante y le estaba haciendo el curso core, ¿no es cierto?, de literatura. Y en el fondo ella estaba invitando a sus estudiantes porque estaba hablando sobre el Flaner de Baudelaire, qué sé yo. Entonces, un poco invitándolos a ellos a habitar la ciudad, ¿no? Seguramente muchos de ellos no conocen toda la ciudad, bueno, uno tampoco, pero... y decía, bueno, vayan, piérdanse en su ciudad, a ver qué encuentran, ¿no?, a ver qué descubren. La reacción inmediata de ellos fue decir, bueno, no, porque nos van a asaltar.
Bueno, yo creo que es un ejemplo muy bonito, muy sencillo, ¿no? Muy rudimentario, pero de esto, ¿no? Que está circulando, ¿no? Una suerte como de cosa que está como energética, ¿no? Que está ahí circulando y que genera mucho sentido. O sea, eso es lo más tremendo. O sea, porque genera sentido y genera voluntad. Y ahí está el punto, ¿no es cierto? Solo eso, perdón. Vamos a seguir pensando. Antonia, nos vamos contigo al mundo de la literatura, bueno, y de los medios en el fondo, ¿no? Que puede ser otra herramienta de lo que hemos ido conversando hasta aquí. Claro, porque también ahí uno tiene que lidiar con la culpa como académica de plantear un tema como el que trabajo yo aquí, que es con revistas, ¿cierto? Revistas de la primera mitad del siglo XX y con secciones que son absolutamente deslegitimadas desde el campo de la literatura, porque son secciones de pseudociencias como la grafología, ¿cierto? Hoy en día nadie pensaría, no sé, que eso puede ser un objeto de estudio serio, ¿no? No es lo que primero aparece. Se escribe tan poco además hoy día. Sí, bueno, yo creo que en la época que yo estudio también tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Con la irrupción de los impresos masivos, ¿cierto? Y toda una nostalgia que existe con la letra manuscrita, ¿cierto? Entonces eso está ahí, pero curiosamente la sección de grafología con la que trabajo en este artículo no se transcriben las letras. No están las letras, está solo la opinión del grafólogo, ¿cierto? Entonces ahí un poco me interesaba ver quién era este grafólogo, que es el profesor Tagore, pero que termina siendo una mujer, Juanita Quindos, una española que entra a la prensa y se convierte luego en literata y gana legitimidad en el espacio de la literatura, pero desde esta entrada, ¿cierto? Que es disfrazarse de un profesor, de un grafólogo, para poder acceder a la letra también, de alguna forma. Y lo hace de manera muy prescriptiva, por eso yo te decía, yo hablo de pena y desdicha, pero en otro sentido, ¿cierto? Como casi como de condena, ¿cierto? Como de qué pasa con quiénes son estos lectores que mandan sus muestras manuscritas, que no aparecen en la revista, que reciben todo tipo de prescripciones de cómo enviar esa, que tiene que ser con un lápiz determinado, que tiene que ser con una serie de características, y luego que reciben una prescripción sobre quiénes son a partir de su letra, ¿cierto? Y algo que parece tan, quizá, que podríamos pensar como algo tan poco científico, cómo se aparenta en el periodo con la criminalística y la grafología como herramienta, ¿cierto?, de esa ciencia. Ahí entonces es muy divertido ver cómo el profesor Tagore lee los rasgos de esta gente sin que esté la letra manuscrita para que uno pueda corroborar si es así o no, pero va diciendo todas las cualidades de estas letras, como alguien que es digno de sospecha, ¿cierto? Cómo se ve que en su letra estamos frente a un simulador, ¿cierto? Que son las mismas cosas que busca la criminalística cuando analiza una muestra manuscrita. Entonces, otra gran incógnita que se dilucía un poco, creo yo, a lo largo de muchos años de la revista, de mirarla, tiene que ver con quién mandaba esto, ¿cierto? Porque cuando uno ve la sección, ¿usted qué se imagina que manda las muestras? ¿Quiénes serán los lectores que mandan esas muestras? Mujeres. Ya, pero son muchos hombres, muchos, o sea, yo diría que un 60% son hombres. Pero hay un artículo luego en la revista en el que entrevistan a un grafólogo europeo que viene acá, y la periodista, a propósito de emociones, ¿cierto?, no da más, ¿cierto?, de emoción, y dice, imagínense lo que sería que uno pueda mandar la muestra de aquel amante, ¿no?, de aquel que, ¿cierto? Entonces, son de hombre, pero claro, ahí queda la duda, ¿quién es la que manda? ¿Quién es la que envía? ¿Quién está Le sacan la firma, por así decirlo? Para usar una expresión contemporánea, ¿cierto?, a través de lo que están. Y cómo ven el criminal en el amante, eso a mí me alucina, ¿cierto? Hay como toda una cosa de pesquisar el criminal en el amante que está muy en línea con la criminalística. Entonces, el criminal, ¿sí? Que eso dura hasta el día de hoy. No, como esa, que está en la base de muchas de esas ciencias predictivas, ¿cierto? Cuando son, después hay toda una cosa muy clasista, también hay algunas imágenes, unas ilustraciones
sobre la letra de las mujeres, por ejemplo. Y entonces hay como unos cómics, ¿cierto? De cómo escribe cada una de las mujeres. Y se ríen de ellas, ¿no? Como la mujer, la analfabeta, ¿cierto? Hay toda una cosa muy y que también lo hace el profesor Tagore cuando le dice, bueno, yo no puedo analizar esto, ¿cierto? Porque está tan mal escrito. Entonces uno también ahí hay una cosa así que afecta de otras maneras. Uno se imagina qué violento, ¿no? Como quiénes son estas personas que están tratando de mandar esto y cómo se les dice o se los deja ahí cercados, ¿cierto? Que no pueden acceder al espacio de lo impreso tampoco, ¿no? Es como una forma de discriminación, ¿cierto? De dejar fuera. ¿De qué años estamos hablando? Porque la revista Zigzag existió muchos años. De los años 20, ahí, pero también, o sea, a mí ahora entré con la grafología, pero hay quiromancia, ¿cierto? Y todo un poco la misma lógica. Estos profesores que se supone que son expertos internacionales, que muchas veces se supone que las muestras manuscritas se analizan afuera. O sea, dicen, no, se los vamos a mandar, ¿cierto? Entonces, por eso hay toda una cosa de engaño también y en la época está de moda la quiromancia y el espiritismo, etcétera. O sea, son los años 20, 30. Pero como lo predictivo, ¿cierto? Como en el fondo ahí se va un poco lo que decía Pedro también respecto de los miedos, ¿no? Cómo eso nos va subjetivando. Aquí también, ¿cierto? Hay ciertas lógicas que te van subjetivando en lo predictivo, ¿cierto? O sea, uno termina siendo el tipo de pronósticos que te dicen, el espectro de pronósticos posibles, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso también era interesante porque es muy limitado. Yo he analizado también otros impresos, ¿cierto? Que son los almanaques. Entonces, hay almanaques populares que tienen horóscopo, ¿cierto? Y otros almanaques súper refinados que en el fondo se dirigen a otros públicos. Y entonces uno puede ir viendo cómo en la escala social los futuros se van restringiendo. Tus posibilidades de tener futuros diversos van disminuyendo, depende de quién tú eres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, claro, en los más populares de todo, además al final hay unas letras de unos tangos, que por si uno le quedó alguna duda, o sea, el futuro posible es el del tango. Está ahí replicado en la sección del horóscopo. Cualquier parecido con la realidad es solo ficción. Un almanaque con horóscopo y tango. Claro. ¿Te fijas? O sea, que cómo te puede condicionar, ¿no? Cómo condiciona la prensa roja. Hay dentro de la revista cómo actúa ahí por contaminación de contenidos, de secciones, las lógicas de su futuro. Claro, pues están además en la época que ya surgió la criminalística, o sea, a finales del siglo XIX, y está súper de moda acá en Chile, o sea, mucho más en Argentina que acá, porque en Argentina fue como tomado al pie de la letra, digamos, si la frente tiene tantos centímetros, el tipo es ladrón. Todo el tema de la frenología, ¿no? Sí, absolutamente, pero todo se enlaza, digamos, es parte. Ahora sí, tiempo. Interesante, perdón que me meta, pero que sí, yo he leído el trabajo de Antonia y a mí me gusta mucho, digamos, porque yo creo justamente que el análisis que ahí permite visibilizar cuáles son los principios que agrupan esa aparente diversidad, ¿no? O sea, entonces, eso es súper entretenido, ¿no? No estamos buscando como las continuidades evidentes, ¿no? Sino que hay algo que incluso en esa suerte de diversidad, por eso la referencia a la criminalística y todo eso, da cuenta de que hay algo que se está conectando de cierta manera y que no podría conectarse sino en ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son... La Antonio usó una ouija además para poder conectarse. Y fue clase de grafología y eso todo, digamos, claro. Bueno, o sea, creo que siempre hemos estado buscando que nos digan lo que somos, a pesar de que ya lo sabemos, ¿no? Bueno, para reafirmarnos. Claro. Y después uno va al tarot, va al horóscopo, lo que sea, y... Bueno, pero es que ya sabía esto. Necesitamos el referente externo. Sí, algunos dirían que la religión cumplió ese rol por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy día no le creemos mucho, entonces vamos hasta que se empiece a acabar el mundo, quizás. Ahí vuelve el apocalipsis. Ahí vuelve. Sí. Así es. Les quiero agradecer mucho por esta conversación. Se nos ha pasado volando este último bloque del programa. Agradecerles por haber venido a compartir sus trabajos. El libro va a estar a partir de abril, mediados de abril, va a estar ya circulando.
Está imprimiéndose. Está en el horno, sí. Y ahí haremos un par de presentaciones y todo eso. Sí. Por Cuarto Propio. Eso, Sí, claro, Cuarto Propio es la editorial, sí. Gracias, sí. Cuarto Propio. Así que Y agradecerle a todos los colaboradores del libro. Sí, comité científico, sí. Y al comité científico, sí. De verdad. Sí. Sí. si se quedaron con gusto a poco, ya saben entonces para estar atentos en abril con la editorial Cuarto Propio para el lanzamiento de este libro, Rastros y Gestos de las Emociones, que hemos estado conversando el día de hoy. Gracias Macarena, Antonia, Pedro, por Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vamos a despedir aquí, los dejo con música. Nos volvemos a encontrar el domingo con el programa destacado de la semana.